Ok, entonces estamos ya listos para la continuación del capítulo que estamos viendo ya por varias semanas acerca del mormonismo. Vamos a continuar en la sección donde habla acerca de según la Biblia. Vimos el punto de vista de los mormones, qué es lo que ellos creen para lo que ellos consideran como la salvación. ¿Alguien me puede decir cuál es el punto o la enseñanza de ellos que se te quedó más presente respecto a cómo alguien puede ser salvo de acuerdo a los mormones? Sí. Como tienen como, vamos a mí sí es Ok. porque ningún ser humano salva a otro ser humano. Sí. Entonces es como una aberración. Ok. Sí, en cuestión a la salvación, según los mormones, ellos realmente nadie necesita salvación porque todos van a ser salvos, todos de alguna manera van a estar en un lugar a salvo, no creen en el infierno, pero si se le pudiera llamar salvación, ellos están hablando de observar las enseñanzas de Joseph Smith, sí, en creer en Jesucristo, las enseñanzas de Joseph Smith. Y una de las cosas que, hablando de lo que ustedes decían, que también a mí se me quedó muy presente, es que Joseph Smith tenía que aprobar si nosotros o la persona que cree puede ser salvo, puede entrar. Entonces, sí, nos quedamos muy impactados con esa parte. Ahora vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Si bien hemos estado viendo las enseñanzas de los mormones, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y ahí es donde vamos a continuar, donde dice ahí, según la Biblia, la salvación es un regalo. ¿Okay? Y el regalo viene de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Y el versículo que está ahí en Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuál es la diferencia entre el mormonismo, la salvación del mormonismo y la salvación que ofrece Dios? Según lo que hemos estudiado y según lo que dice Efesios 2. ¿Ok? Yes. Joseph Smith califica Okay. Una de ellas es si Joseph Smith aprueba. ¿Cuál es la otra? Ajá. Por obras. Niveles. Y hasta ahorita no sabemos cómo se determinan esos niveles. Ajá. Dentro de lo que son las obras, es el estar, las misiones o el evangelismo, las misiones que ellos le llaman. Por eso ves a los misioneros, a los que tú ves en la calle con camisa blanca y pantalón azul o negro, bicicletas, son los misioneros. Eso es parte, el seguir lo que son las enseñanzas de Joseph Smith. Y pues que necesitaban su consentimiento. sí, aquí está, es lo de Joseph Smith que él aprobara en los niveles. Bueno, entonces, a grandes rasgos, esto es lo que los mormones han estado enseñando. Y según lo que dice Dios,
¿Cuál es? Dice ahí por gracia. ¿Ok? Por gracia. La fe. ¿Ok? Sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando el pueblo le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús replicó, esta es la obra de Dios, que creáis que en el que Él ha enviado, ¿verdad? Entonces es creer, en cierta forma, pudiéramos incluirlo ahí, creer en Cristo. Pregunta capciosa. Se puede, ya se no, porque ya se me fue la idea que iba a preguntar. Si se me viene, se lo voy a preguntar. Entonces, si en estos puntos sobre cómo podemos ser salvos, vemos esas tres características de tener fe y creer en Cristo Jesús. ¿Qué notan de diferencia allí entre estas dos? No hay una imposición de mandato de hacer lo que hace Dios, tenemos que hacer lo que manda la palabra. So aquí está involucrado el hombre. Mismo, no ha cambiado. No ha cambiado, no puedo contestar totalmente sobre. Vamos a pausar esto. Ok, vamos a compartir otra vez el material. Ok, entonces estábamos hablando acerca de las diferentes maneras en que hasta ahorita estamos aprendiendo cómo es que se diferencia lo que Dios nos enseña acerca de la salvación con lo que los mormones han enseñado o enseñan sobre cómo puede alguien ser salvo. Una de las características o diferencias que hablamos hasta ahorita, hermanos, es de que en los mormones está involucrado el hombre. Cuando hablamos del hombre, estamos hablando de dos personas, hablando no individuales nada más, pero entre ellas está Joseph Smith, ¿verdad? A ver, ok, Joseph Smith y el otro grupo de personas, otra vez. Están acostumbrados a poner mis iniciales. Claro. ¿Cuáles son las otras? De acuerdo a mí, ya me estoy delatando aquí. Ok. ¿Quiénes son las otras personas que se involucra en la salvación de acuerdo a los mormones? Sí y no. Bueno, pues están las personas que creen. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que tienen que hacer las obras? Los que creen en eso. Claro que primero tiene que ver con la aprobación de Joseph Smith y Brigham Young, que es el otro de los que habíamos leído. Ese es uno de los grupos de las personas que están involucrados en la salvación de acuerdo a los mormones,
y la otra son las personas que quieren creer, porque ellos son los que tienen que llevar a cabo esas obras, las misiones o creer en las enseñanzas. ¿Ya tiene sentido eso, Amador? Ajá. Oh, la cosa es de que, ¿dónde estará Joseph Smith? Es una muy buena pregunta. Ahora vamos a asumir que él está en una capacidad de deidad, que por cierto ellos lo creen. Los mormones creen en que todos somos un Dios. Ahora, hasta cierto punto, me imagino que él está en un cierto nivel donde está aprobando a quienes pueden. So, si murió donde quiera que esté, él está aprobando. Ahora, para saber si aprueba o no, lo hace más complicado. Buen comentario, man. Sí. No hay una fecha aproximada de qué tiempo sería él para acá. O sea, qué tiempo están los mormones para acá. Lo habíamos pues, visto al principio de ese material, hermana. Ahí usted puede darse cuenta de esa fecha. Si quiere verlo en el material que les las copias, ahí va a estar. Ok, hermanos, en esta otra sección donde es de acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo es que la salvación se lleva a cabo? Ajá. Pienso que es mucha diferencia en que alguien de la tierra tiene que estar de acuerdo y para nosotros, gracias a Dios, nadie de la tierra tiene que estar de acuerdo. Pienso que es una diferencia. Entonces muy grande. aquí está Ya Dios. está la salvación. Dios Para está. Solo es una decisión y para ellos tienen que hacer una aceptación, un montón de humanos que nunca están, como decir, de acuerdo con. Usted mencionó otra palabra que es clave y es la. Ajá, la decisión Sí, lo escribí ahí. es de parte nuestra, pero no de otras personas. Pero recibir la salvación, aceptar. ¿No le decir algo a usted? Le ganó la mano. No, sí, eso, que mientras en esta se desacredita totalmente el sacrificio y lo que Dios hace, en la otra punta totalmente la gracia de Dios. Dígame cómo es que usted dice que se desacredita en este lado el sacrificio de Jesús. Pues precisamente por las obras, ¿no? Porque hacen tanto énfasis en las acciones y en lo que el hombre puede llegar a lograr. Esa enseñanza sobre bueno, entonces, ¿para qué murió Cristo? La presenta esa pregunta el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Porque muchos estaban volviendo a observar la ley como un medio para la salvación. Entonces, tal vez es la palabra que me quedé un poquito pensativo sobre cómo se desacredita. No lo descreditan literalmente de que no existió, sino que lo descreditan a través de sus acciones, porque lo llevan a ver como, pues entonces, ¿para qué Cristo dio su vida? En eso ellos se contradicen, en esa forma. Hermana Carmen. Porque también ellos hacen ver a las personas que son como mini dioses. Y Sí. eso pues nunca va a ser posible. De acuerdo a lo que la Biblia dice, no. Ajá. No somos dioses, somos creación. Claro. Bueno, hijos ya después de recibirlo, ¿verdad? Pero Ajá. primero creación. Sí. Ok. Entonces, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre estas diferencias que vemos en cuestión a la salvación según los mormones y según la Biblia, según Dios? Nota lo que dice la Biblia en el pasaje que estuvimos leyendo, ahí mismo en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, ¿ok? No por obras. Y luego ve al versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, ayer venía platicando con mis hermanos varones
sobre un pasaje de Romanos. Y les mencionaba que me he topado con personas que llegan a creer que es imposible agradar a Dios, vivir la vida santa, porque pide muchos requisitos, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y lo ven como algo imposible. Porque no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, debes de hacer esto, debes de dar acá, lo ven como cosas que hay que hacer para ser agradables a Dios, para ser incluso salvos, porque si no hacen esas cosas, tal vez sienten que están retirados de Dios y por lo tanto, si tú les preguntas a esas personas, ¿cómo está tu relación con Dios? Van a agachar la cabeza y te van a decir, no está muy bien. Entonces, en este pasaje de Efesios capítulo 2, vemos que la salvación no es por obras, pero una vez que somos salvos, nos salva para obras. Es muy diferente, salvación por obras y salvación para obras. El fruto de la salvación, el fruto de una comunión con Dios, nos lleva a amar a nuestro prójimo, amar a Dios primeramente, pero también es amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, si tú ves a alguien que está en necesidad, ¿qué dice el libro de Santiago? Incluso el apóstol San Juan, en la primera carta de Juan, nos habla acerca del amor por el prójimo y cuando ves a alguien en necesidad, el amor de Dios te lleva a suplirlo. Pero quien piensa que la salvación es por obras, va a ser, pues yo voy a ayudar, voy a dar, voy a estar aquí para poder ser salvo, ¿sí? Para poder sentirse digno de que Dios le perdone, que Dios le tenga en comunión. Y eso es algo, hermanos, que yo te animo a que escuches cuando hay alguien que posiblemente es nuevo en la fe o aún que tiene tiempo de caminar, asistir a la iglesia. Y a veces cuando pregúntale, ¿cómo es salvo una persona? Y te vas a dar cuenta si la persona tiene un buen concepto de la salvación, cómo ser salvos. Cuando tú vas a escuchar si empieza a hablar acerca de las cosas que tiene que hacer o él va a sentirse no salvo. ¿Por qué? Porque no ha hecho X, Y o Z. Cuando es opuesto. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Preguntas o comentarios, hermana Rosy. Estaba asegurándome que lo decía correctamente. Preguntas. No, sí, definitivamente. Es que no dejo de pensar como la familia de hijos, Ujú. Ajá. y siempre estoy comparando y no dejo de estar pensando cómo piensan. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Una de las cosas que entramos ahora es en donde habla sobre los cambios que han habido en el libro del Mormón. Según el material que tenemos, les hemos dado el libro del Mormón, según Joseph Smith, es el libro más correcto que hay en la Biblia. Bueno, ¿quién pudiera estarle echando tierra a su propia tumba? ¿Verdad? Pero el problema no es que él piense que es el libro correcto, el problema es toda la gente que lo sigue. Oh, no. Bueno, la clave para eso es de que llegamos a ver que aquel que se atreva a criticar o hablar mal pues entonces no tiene lugar en la iglesia mormona. Entonces, pues claro, o sea, si yo quiero tener la salvación, pues voy a estar de acuerdo con lo que ellos dicen. Y de ahí la propagación de estas enseñanzas o creencias. De Porque que, yo me acuerdo de que ellos no eran miembros muy activos, no conozco, pero hablaban de esta persona, o sea, hasta ahorita me doy cuenta de lo que lo adoraban, o sea, de lo que era lo máximo, pero en un momento pues yo no me los escuchaba, pero aún así cuando no eran miembros, no les interesaba mucho seguir todo esto, pero todavía no había opción de que alguien les hablara de Dios, o sea, ahora lo relaciono,
no había opción de que alguien les hablara de Dios o de la salvación de Jesucristo. Ellos estaban, por ejemplo, o sea, mi esposo creció en los mormones, entre comillas, porque mi suegra no era activa, pero hay una idolatría, aunque no sean activos. No puedo dejar de pensar en eso. Y yo pienso que hasta cierto punto voy a pensar en las personas de cualquier otra religión. Porque una persona escoge llamarse de cierta religión, cierto grupo, cuando no practica. ¿Qué es lo que crees tú que lleva a una persona a identificarse dentro de ciertas creencias, a negar todo lo demás y basarse en esto? ¿Por qué? Bueno, en el caso de mi esposo, él estaba muy agradecido con ellos porque mi suegra era muy joven. Entonces, cuando él tenía 3 años y mi hermano tenía 2, cuando él estaba en edad de secundaria, los mormones, mi suegra no era activa, pero eran mormones desde jóvenes. Pero los mormones se lo llevaron a la Ciudad de México. O sea, crecimos en Juárez, pero se lo llevaron a la Ciudad de México, le pagaron todos los estudios y lo enseñaron a ser buena persona. Sí. Cuando lo conozco tenía 18, 19 años y no era activo, pero estaba muy agradecido todavía. Ok. En el caso de su esposo fue agradecimiento. Sí, pero sí, todavía creía, todavía estaba idolatrando a sí, ahorita le voy a decir lo que estoy pensando. Hermana. Como dijo la hermana, no hay opción para que no llegue a la salvación porque están las puertas cerradas. Cuando les enseñó Jesucristo, yo creo que familia pero lo que defienden mucho es cómo vas a dejar lo que mi mamá nos hizo. Sí. Okay. Y cuando yo conozco al Señor Jesucristo, me dijeron traicionaste lo que mi mamá te enseñó. Claro. Defienden mucho eso. La tradición. Ok. So, agradecimiento, tradición. ¿Alguien más piensa, cómo es que alguien puede idolatrar, llegar a creer en ciertas cosas que no lo practican 100%, pero esa es su fe, hermana Carmen? Por conveniencia. Ok, conveniencia. Ok, antes de que vaya, hermana Carmen, dígame un poquito. Bueno, ok, otra posible es posiblemente por ignorancia. ¿Por qué dijo por conveniencia? En este caso, se les hacía maravilloso como los mormones ayudan a las familias en necesidad, pero después lo cobran. En el caso de ellos, no, como no eran activos, por ejemplo, mi suegra no daba su cheque y todo eso, ya no eran activos, pero estaban muy agradecidos. O sea, cuando yo conozco a mi esposo, me contaba, no, mira, a mí me ayudaron este tiempo y me pagaron eso. Pero él como niño, porque creo que se fue a los 12, 13 años, trabajaba en el instituto. O sea, hasta cierto punto había un... Ok, lo que yo iba a decir es esto. Yo pensaba más en la conveniencia de que es algo que es fácil para mí hacer. Es fácil para mí seguir esto porque yo lo estoy controlando. O sea, yo controlo mi futuro. Si yo sigo, idolatro, estoy de acuerdo con algo, pues es más fácil para mí ser salvo de esta manera que depender en un Dios que no creo. Esa es una posibilidad. Sí, Estamos viendo diferentes formas o posibles razones que personas llegan a defender, por los católicos, digamos, la hermana mencionó, o se autonombran cierta religión, si aún así no lo practican al 100%. ¿Qué es la razón? Eso es lo que yo estoy tratando de entender al ser humano. En cierta forma, ahorita voy con hermano Ramón, Amador, yo digo, hay cosas que hay que aprender sobre lo que la humanidad necesita. Fíjense, en ese entonces, y fue su esposo, en ese tiempo, la mamá necesitaba ayuda.
¿Qué hacen los mormones? Pues ven la necesidad y vamos a decir que genuinamente quieren ayudar y la suplen. Y eso se le queda a él muy grabado, lo cual lo lleva a decir, ¿sabes qué? Hey, ellos estuvieron ahí por mí por mucho tiempo. Lo menos que puedo hacer es continuar con ellos. Lo cual, no que lo veamos como una posible forma de nosotros buscar a personas, pero que veas la importancia que hay en lo que dice Santiago y lo que dice el apóstol Juan, de suplir las necesidades, de amar a las personas. ¿Sabías tú que los musulmanes, ha habido varios musulmanes que han venido a los pies de Cristo a través de sueños? O sea que Jesucristo se les presentó en sueños. Pero otra de las cosas que les ha impactado mucho es de que el cristiano les ha mostrado amor. Como una persona a quien yo odio, una persona a quien yo no puedo ver, que no tengo nada que ver o no quiero nada que ver, me muestra amor todavía. Eso, el amor cubre multitud de pecados. Entonces, al ver las diferencias, es bueno ver las diferencias por nuestra propia aprendizaje, pero también ver algunas de las cosas que pudiéramos nosotros aprender que pueden ayudar a otras personas a querer conocer a Cristo, un Cristo que nos lleva a amar a nuestro enemigo, un Cristo que nos lleva a dar sin buscar nada a cambio. ¿Sí? Entonces, me gusta aplicar estas cosas para que no nada más sea puro conocimiento y bueno, hoy aprendí esto, sino que, ok, ¿y cómo eso se traduce a la vida diaria? ¿Qué me pudiera, abrir puertas para que le hablemos a alguien de Cristo? Yo casi estoy seguro que si tú conoces a sus hijos, si usted, el lugar de, no que lo haya hecho, que lo vaya a hacer necesariamente. Algunas personas sí les gusta el diálogo, sí les gusta incluso estar discutiendo en una manera civilizada, algunos no, pero, pero es no tanto nada más demostrar cómo tú estás mal, sino cómo Dios es amor, cómo Dios hace y tiene más sentido ver cómo Dios ha diseñado su plan de salvación a uno que fue prefabricado para poder hacerlo más accesible a la humanidad. Hermano Amador. No se le olvidó. Ok. También a mencionar esto, ¿no? El hombre, desde que nacemos con una necesidad. Sí. Es la necesidad de Dios. La malinterpretamos muchas veces, especialmente cuando no conocemos, cuando no hemos escuchado una o otra versión, puede ser el público, el mormón, pero la necesidad sigue ahí. Entonces, si a nosotros nos presentan un Dios que es, vamos a llamarlo, terrenal, como en este caso, como esta persona, Joseph Smith, o Ana Weiss, otros de Adventistas. muchos otros, ¿no? Esa necesidad nos lleva a creerle a la gente, pero nos estamos confundiendo porque esa necesidad solo la puede cumplir Dios. La necesidad que tenemos tan grande de Él lleva a confundir ahí se meten sentimientos, se mete el agradecimiento, se mete la necesidad de pagar con buenas obras porque me ayudó, con buenas obras que necesitaba necesitaba apoyo, necesitaba amor. Es una confusión de sentimientos, de pensamientos, de estilos de vida. Y eso nos lleva a creer como es. Okay. Cuando llegamos a conocer a Dios, como uno se voltea y se pone un lado hasta el otro. Y por aquí es por gracia. Estaban diciendo que tenía que esforzarme lo más que pudiera para agradar a fulano, a fulano, y pudiera yo ser aprobado. A mí me pasó eso, ¿no? Yo cuando decían que todo era así nada más, yo decía, así nada más. En la vida nunca ha sido nada más así nada más.
ahora que vienes y me dices, pues, como que se me hace absurdo, pero es la realidad y ahora la que la conozco, pues es sencillo, ¿no? Yo la he platicado con los demás, como que no estaba como yo antes, dice lo mismo, hasta poco así nada más, como si fuera tan fácil. Sí. Es fácil. Gracias, hermano. Entonces, hermana Carmen, no sé si iba a terminar su idea sobre la ignorancia que algunos dicen que llegan a creer por ignorancia. Sí, porque lo que pasa es que a nosotros, como yo vengo también pues de la religión católica, y uno ignoraba tantas cosas, ¿verdad? Cosas que ahora ya uno puede ver a través de la palabra y creerlas y vivirlas. Y antes pues era muy diferente, ¿verdad? Y yo por eso le digo que por ignorancia muchas veces uno hace cosas que no debe de hacer, como creer, ¿verdad? Como en Joe Smith, en todas las cosas, porque al mismo tiempo como quieres ser aceptado, entonces andas buscando, ¿verdad? También eso precisamente, ¿verdad? Que te puedas quedar en esa iglesia, en esa religión, y si ellos te ofrecen la salvación, pues ya te quedas muy conforme. Pero cuando tú vas a la Biblia y Dios te confronta y te das cuenta, ¿verdad? Que no es, que todo eso es mentira. Y pues más bien así es como lo pienso, ¿verdad? Gracias, hermana, algo que yo les he tratado de inculcar con varias veces es de que estudies qué dice la Biblia, preguntes, cuestiones, no a Dios, no necesariamente la Biblia, pero que lo que yo te enseño, lo que alguien te enseña, vayas a la Biblia. El domingo pasado en el mensaje te mencioné de la iglesia creo que en Macedonia, que estaban ellos, escuchaban al apóstol Pablo, pero ellos estaban buscando la Biblia para ver si lo que el apóstol Pablo era verdad, decía era verdad. Entonces, eso nos falta más. Y yo pienso que en algún aspecto viene de la tradición. ¿A qué me refiero? Lo que dice mamá, lo que dice papá es. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido con enseñanzas que, por ejemplo, tápate porque te vas a enfermar? Si vas a un lugar frío, tápate porque te vas a enfermar. Bueno, y eso no es verdad. ¿Qué es lo que nos enferma? Los virus. Los virus. ¿Sí? Entonces, el que estés destapado no te enferma en sí, pero es el virus. Y así como ellos, está la palabra de un sacerdote. Lo que dice el sacerdote es. Lo que dice el pastor es. Y uno se queda, ahora estoy asumiendo, no digo que todos son así, pero yo creo que a raíz de esa autoridad que se le ha puesto o se le ha dado a las personas en autoridad, posición de autoridad, es lo que nos ha llevado a nosotros a simplemente creerlo porque así es y no cuestionar, no ver cuál es la lógica de las cosas. En este caso, según lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso, y ahora más me has escuchado, yo digo unos 2 años, 3 años para acá, me has escuchado más incluso mencionar nombres de personas que yo llego a descubrir que están enseñando y que la enseñanza no es bíblica. Y eso es necesario que tú digas, ok, esta persona llegó a decir esto de que el ser humano es bueno. ¿Qué dice la Biblia? No. Es más, a Jesús le dijeron, maestro bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas buenos? Uno solo hay, ese es Dios. ¿Verdad? Entonces, eso nos falta, iglesia. Nos falta llegar a ver, ok, esto es lo que escuché, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y hay personas que es más cómodo. Les decía a las hermanas al principio, hermanos, perdón,
que vamos a empezar una vez que terminemos este capítulo, vamos a ver el método inductivo, libro de Efesios. Mucha gente no le gusta ese método porque se lleva trabajo, se lleva estudiar, dedicar tiempo. Y hay gente que no tiene tiempo, no quiere hacer tiempo. Entonces, cuando se trata de indagar un poco más, la gente, sobre todo que no está equipada con la Biblia, que no sabe que hay comentarios, no sabe que hay enciclopedias bíblicas, que hay otras herramientas en Internet que puede ayudarte a descubrir más sobre lo que dice la Biblia. Entonces se quedan como, pues, no sé, y se quedan con lo más fácil, porque pues es lo que han creído todo el tiempo, es lo que mi familia ha creído todo el tiempo, etc. Entonces, volviendo a este punto, o al capítulo, ha habido cambios en el libro del Mormón. No te lo digo yo, lo van a estar viendo en este material que has recibido, que han buscado y comparado los cambios que han habido en ese libro. Estamos en la página 7 hacia la parte de abajo. Ya dice que, bueno, empezamos diciendo que según Joseph Smith, es el libro más correcto. Ok, bueno, si es el libro más correcto, ¿por qué ha sufrido más de 3,000 cambios desde la primera edición? ¿Por qué? Para seguirlos teniendo mareados. Bueno, pero la cosa es de que hay quienes no cuestionan eso. Pero hay unos que sí cuestionan. Entonces dice, ok, no nos conviene esto porque ya se están dando cuenta, entonces hacemos un poquito de cambio. Lo cual, por ejemplo, no en alguna enseñanza en particular ahorita, pero algunos mencionaban hace unas semanas atrás que los mormones son polígamos. Y eso no es cierto, según lo que ahora enseñan. Ahora, porque antes sí era. Y según lo que enseñaban. Pero han habido cambios y todo es más con el fin de ir apaciguando la inquietud de algunas o de muchas personas. Incluso la bigamia fue atacada legalmente. Oh, sí. Fue uno de los motivos que lo tuvieron que quitar, entre comillas. De hecho, poligamia. O sea, legalmente Sí. nos obligaron. Sí. Ahora, fíjense, hermanos, y tengan mucho cuidado con esto que les voy a decir. No en esto, sino lo que está pasando, una tendencia. Los mormones han tenido que hacer ciertos cambios. Ahorita vamos a ver del libro del Mormón. En lo que es la poligamia es una de ellas, que es una grande. ¿Okay? Ya sea porque fue no aprobado por la ley o porque mucha gente está diciendo como, hey, no, eso no estoy de acuerdo con eso. Y menores de edad. Aparte. Sí. ¿Sabías tú que dentro de las iglesias cristianas hay iglesias que ahora se consideran progresistas? ¿Me has escuchado decir esa palabra cuando menos 1 o 2 veces? Progresistas. Estoy hablando iglesias luteranas, iglesias episcopales, iglesias presbiterianas, dije metodistas, y dentro de esas iglesias, o sea, empezaron ellos con el evangelio, pero ¿sabes una de las cosas que han estado ellos cambiando? Es que han estado aceptando al homosexual como algo, el homosexualismo. Voy a cambiar eso, aseguremos que corrijo esto. El homosexual es una persona que ha decidido practicar un estilo de vida que a Dios no le agrada, pero Dios busca salvar a esa persona. El homosexualismo, esas iglesias lo aceptan como es algo normal. Algunos episcopales, de seguro lo sé, han aprobado a ministros que son homosexuales o lesbianos. Ahora, ellos ven como el que la verdad, la palabra de Dios ha ido progresando y va progresando de acuerdo a la sociedad en la que estamos viviendo. Es en cierta forma la moda, pero digo, o sea, usted se puede dar cuenta y ahorita yo no creo que estemos todavía a la mitad.
hay muchas iglesias que no están de acuerdo, pero más y más iglesias que antes se consideraban cristianas están yéndose al otro extremo, en donde cuestionan incluso las enseñanzas de la Biblia. Creen muchas cosas, y eso es por eso decía que tengan mucho cuidado en esto, porque tienen el nombre. Digo, si usted antes llegaba a ir a una iglesia presbiteriana, es una iglesia, en México yo conocía al pastor y ahora son iglesias que ahora puedo decir que tal vez no todas, pero en su gran mayoría tú puedes ver qué es lo que ellos enseñan, que va más de acuerdo a lo que hoy en día se practica y no lo que la Biblia dice. Amador. Todo es que la base de la sociedad es la familia. Ajá. Esto lo saben de la vida, ¿no? Que la base a atacar lo que Dios dice que es la familia, pues quiere destruir el mundo, pues, que somos familias, hermanos, y que está atacando de esa manera. No es descaradamente, pero se está viendo cada vez más. Se escucha del sexualismo, los matrimonios homosexuales, todo eso ya no es parte de lo que Dios establece, de lo que está.